puede ser primaria, ¿ya? Originada o que inicie en un corazón que no tiene previas patologías, o también puede ser secundaria A, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué caso se puede encontrar una insuficiencia cardíaca primaria? En pacientes que, llegando a una determinada edad, ¿no? Todos vamos a llegar a eso en algún momento, va a empezar a haber alteración a nivel de la interacción de la actina y la miosina, va a haber trastornos celulares a nivel del miocito, ¿ya? Tractos fibróticos a nivel del músculo cardíaco, que como parte del proceso degenerativo van a empezar a maltratar o alterar la función de bomba de corazón, ¿ya? Esto en pacientes que sean avanzados en edad, geriátricos o a partir de los 55 o 60 años, dependiendo del estilo de vida que hayan llevado. Y por otro lado, vamos a tener aquellas enfermedades, ¿ya? Caso hipertensión arterial, caso pulmonar, la misma hipertensión pulmonar, ¿ya? Por poner algunos ejemplos, que pueden ocasionar a la larga, si es que no se tratan adecuadamente, pueden condicionar la presencia de una falla o insuficiencia cardíaca. Vamos a conocer como insuficiencia cardíaca a todo aquel evento patológico cardíaco que va a comprometer la capacidad de bomba de este corazón, ¿sí? Se altera la capacidad de bomba, la capacidad contráctil, la capacidad de eyectar una cantidad de volumen adecuada a nivel de los ventrículos, ya sea el derecho hacia el lecho vascular pulmonar o el izquierdo hacia el resto de la economía. ¿Ok? Tener algunos datos. Hay que tomar en cuenta que la falla cardíaca ha sido un ente patológico que bastante ha tenido presencia o estudio en otros países. Acá se le ha dado muy poca importancia, sino hasta hace unos años atrás, donde recién Perú se inserta a las sociedades europeas, a las sociedades americanas para ampliar o para mejorar un poco más sus protocolos de manejo. Entre esos, el estudio Framingham, que es un estudio norteamericano, habla sobre lo que es el hallazgo clínico, habla sobre lo que son los estigmas cardíacos en un paciente con falla cardíaca, y que inicialmente este estudio Framingham determina la presencia de características típicas que son propias de la falla cardíaca. Hasta hace unos 10 años atrás era válido esto, porque nos daban criterios diagnósticos clínicos para la insuficiencia cardíaca. Hasta ese momento se pensaba que paciente que tenía estas características, que vamos a verlas en un momento, puntuales, clínicas, se le podía catalogar sin poder equivocarse como una insuficiencia cardíaca. ¿Qué cosa es lo que se ha visto después? Se ha visto después que el cortejo signo-sintomático en la falla cardíaca era muy específico, era muy amplio. Los criterios de Framingham, que son criterios diagnósticos clínicos, han quedado desechados. Y ahora, hoy por hoy, se tienen otras formas de hacer diagnóstico como gold estándar. Pero de todas formas, este estudio lo que ha hecho ha sido evaluar insuficiencia cardíaca en varones que tenían una característica, un grupo etario de 50 a 59 años y pacientes que tenían de 80 a más. En estos, lo que se ha evaluado ha sido antecedentes, ha sido estilos de vida, factores de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se ha determinado que el sexo femenino estaba empezando a igualar al sexo masculino en cuanto a la posibilidad de padecer la insuficiencia cardíaca. Mientras tanto, todavía el sexo masculino es el que se lo lleva. Tomar en cuenta que, fundamentalmente, cuando nosotros vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, si bien hablamos de una falla de bomba general, ¿no? Me refiero a las 4 cavidades, fundamentalmente el compromiso que se va a ver hemodinámicamente va a ser el compromiso que vamos a encontrar a nivel de ventrículo izquierdo, ¿ya? Añadido a esto, por ejemplo, la Sociedad Europea, ¿ya?, estudia una población aproximada de 900 millones de personas, ¿ya?, y determina que de este grupo, ¿ya?, más o menos unos 10 millones de europeos estarían afectados con una falla cardíaca, siguiendo siempre los criterios de edad. Entonces, eso hace, para una estadística que tiene más o menos unos 4 o 5 años de antigüedad, que la prevalencia sería entre un 0,4 a 2% de la población. ¿Es importante? Por supuesto que es importante. Estamos hablando de una patología que, si bien era subdiagnosticada hace muchos años atrás,
estaba relacionado directamente a la alta mortalidad que había en los pacientes cardiópatas. Pero ahora no, ahora ya se maneja mucho mejor la hipertensión arterial, se maneja mucho mejor las cardiopatías congénitas, se maneja mucho mejor patologías traumáticas del corazón que antes determinaban mortalidad. Y al haber mejor manejo, se prolonga el tiempo de vida. Y al prolongarse el tiempo de vida, el paciente tiene mayor probabilidad a presentar falla cardíaca. Bueno. En cuanto a lo que es criterios de edad, fundamentalmente, tenemos que, por ejemplo, las edades más afectadas, por lo que les decía, son los pacientes geriátricos o adultos mayores de 85 a 94 años de edad en este estudio, que si ustedes se dan cuenta, al menos acá ya, el sexo femenino está empezando a querer igualar un poco más en la estadística al sexo masculino. A edades más tempranas, la tasa es casi similar. Afecta tanto a varones como mujeres con una leve diferencia. Muy bien. Hay variada casuística para lo que es, variada etiología para lo que es insuficiencia cardíaca. Para tomar solamente como grupos, debemos entender todo lo que son patologías propias de miocardio, aquellas que tienen problemas relacionados a el pericardio, que también podrían condicionar falla cardíaca, y los cuadros arrítmicos. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, en el cuadro son múltiples las causas. Podemos encontrar cuadros isquémicos, podemos encontrar influencia farmacológica, podemos encontrar daños degenerativos metabólicos, incluso alteraciones genéticas, por mencionar algunos. Podemos encontrar valvulopatías, ya sean estas adquiridas, sean estas congénitas, y las bradi o las taquiarritmias. Cualquiera de estas, en algún momento de suceder la enfermedad, si no son manejadas adecuadamente, van a caer o van a hacer que el paciente caiga en una insuficiencia cardíaca. Ahora, hay algunas de estas que se presentan por la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, hablemos de las arritmias. Cuando un paciente, por ejemplo, es hipertenso, ¿ya? Y este paciente hipertenso no maneja adecuadamente su presión arterial, va a caer en una patología que se llama cardiopatía hipertensiva. No se estudia este semestre, no lo han visto propiamente, pero en medicina interna sí lo van a ver. La cardiopatía hipertensiva es aquella cardiopatía consecuencia de una hipertensión arterial mal controlada. Esta cardiopatía hipertensiva va a empezar a hacer estadiocefalia, va a empezar a tener hipertrofias concéntricas, excéntricas, luego eso va a caer en miocardiopatía dilatada, y cuando el paciente llega a una miocardiopatía dilatada, es ahí, con esa alteración estructural, que empiezan a presentarse los trastornos en el ritmo. ¿Se ha visto trastornos en el ritmo en pacientes que están con cuadros de hipertrofia? Sí, se ha visto, pero es mucho más frecuente estadísticamente encontrar los trastornos en el ritmo en pacientes que ya están con miocardiopatía dilatada. Entonces, no es que la arritmia condicionó la falla cardíaca, sino la falla cardíaca o otro tipo de causas adevenía la presencia de los trastornos en él. Cuando nosotros hablamos de clínica, hablamos de el conjunto de signos y de síntomas que podemos encontrar característicamente en un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Podemos determinar de la forma más pedagógica o más comprensible falla cardíaca del lado izquierdo y falla cardíaca del lado derecho. Esta es una forma de clasificación de falla cardíaca. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debo entender? Debo entender que todo lo que corresponde a falla cardíaca del lado izquierdo va a tener un compromiso inmediato anterior, que es el lecho vascular pulmón, mientras que la falla cardíaca del lado derecho va a condicionar compromiso a nivel sistémico. Entonces, en una falla cardíaca derecha, ¿será muy frecuente encontrar disnea? No es muy frecuente. No es muy frecuente. ¿En algún momento de su evolución se podrá encontrar? Sí, pero no es lo más frecuente. Así como, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, podemos encontrar un paciente edematoso, un poco tranca.
pero en algún momento de esa enfermedad, en algún momento de la historia de esa enfermedad, se podría presentar, pero no es lo característico. Entonces, aquí tenemos un resumen de lo que son los principales hallazgos clínicos en una falla cardíaca del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Qué es lo que tenemos que resaltar a nivel del lado izquierdo? Lo que les había mencionado. No puede haber falla cardíaca del lado izquierdo sin que el paciente presente disnea, o al menos una clase funcional inicial, puede ser un 1 de repente de la disnea, para que el paciente manifieste ya cierta disminución en su capacidad funcional. ¿Ya? Tos, obviamente, ¿por qué? Porque lo que se va a dar, es lo que va a producir esta disnea, es un aumento en la cantidad de secreciones. Esas secreciones van a obstruir la vía respiratoria, y la vía respiratoria tiene una forma de defensa para eliminar estas secreciones, que es la tos. Entonces, esta tos va a aparecer en los eventos en los cuales, o en los momentos en los cuales el paciente empieza a manifestar esa dificultad funcional, esa falla funcional. ¿Ya? Pérdida de masa muscular también. ¿Y eso debido a qué? Debido a que va a haber una limitación importante a la actividad física. Entonces va a haber consumo de masa muscular, apneas de sueño, edemas pulmonares, que ya son parte de la patología más avanzada, y puede haber incluso cambios de coloración en la piel tomando un tono azulado. Eso es en cuanto a lo que es la falla cardíaca del lado izquierdo. Y lo del lado derecho, los edemas, lo que acabamos de mencionar, hepatomegalia, que es otro riesgo muy frecuente en pacientes con falla cardíaca derecha. Disminuye el apetito, ¿ya? Aumenta la retención de líquidos y también va a haber pérdida de masa muscular. Entonces, esas son las características. Este es el cuadro clínico típico que yo voy a encontrar en pacientes con falla cardíaca derecha y falla cardíaca izquierda. Lo que les mencionaba, Framingham ha determinado la presencia de características clínicas para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Nos ha dado en un momento determinado criterios mayores y criterios menores para identificar lo que es un paciente con falla cardíaca. ¿Por qué les presento esto a pesar de que está desfasado? Porque es importante que nosotros conozcamos cuáles son los indicadores diagnósticos que podrían darnos la idea de que el paciente estaría en una falla cardíaca. Estos. Ojo, no son criterios diagnósticos, ya no son criterios diagnósticos. Son hallazgos clínicos orientadores, nada más. Si mi paciente presenta esto, puede que esté en una falla cardíaca, puede. ¿Ya? Hay otras formas de hacer diagnóstico, pero esa es la forma en la cual se exponía los criterios de Framingham cuando se les consideraba criterios diagnósticos. Entonces, tomar en cuenta lo que se tomaba como hallazgos clínicos más importantes, por ejemplo, la ingurgitación yugular. Un paciente que presenta ingurgitación yugular se le podría catalogar como un estigma de falla cardíaca, un signo de falla cardíaca, algo que nosotros podemos evidenciar en el examen físico. Cuando yo evalúo un paciente con falla cardíaca, una de las primeras cosas que tengo que hacer es identificar si es que hay o no ingurgitación yugular. Cardiomegalia, bueno, obviamente esto va a ser mediante un estudio radiográfico. Se tendría que determinar. Ahora, si yo soy un poquito acucioso y me pongo a percutir, de repente le encuentro la falla cardíaca o la cardiomegalia. Edema agudo del pulmón también se podría considerar dentro de esto, el ritmo de galope y el reflujo hepatoyugular. Son hallazgos clínicos que podríamos encontrar en un paciente que nos podría dar la idea muy fuerte de que podríamos estar frente a una insuficiencia cardíaca. Los hallazgos que son menores o aquellos en los cuales se puede tomar en cuenta pero no son muy determinantes, por ejemplo, la disnea, va a haber disnea por muchas otras causas. La hepatomegalia, pacientes que están con cirrosis hepática, que están con daño hepático por un consumo crónico de AH, inicialmente pueden hacer hepatomegalia. No necesariamente significa que están haciendo falla cardíaca. ¿Ya? Derrame pleural también es una posibilidad. Disminución de la capacidad vital pulmonar, obviamente. Cuando va a haber congestión pulmonar, al haber derrame pleural, disminuye la capacidad vital pulmonar. La taquicardia es un evento compensatorio que se va a dar cuando el paciente cae en hipoxia o hipoxemia. El cerebrito lo que indica es, a esta frecuencia cardíaca estoy
dando algún porcentaje de saturación. Necesito que los glóbulos rojos circulen más rápido. Entonces aumento la frecuencia cardíaca, llevo la taquicardia para intentar compensar el proceso de hipoxia o de hipoxemia que está presentando el paciente. Pero ya podríamos entrar a la posibilidad de una falla cardíaca cuando tenemos ese hallazgo. ¿Ok? Entonces, tomar en cuenta esto. Framingham nos ha dado criterios clínicos orientadores de insuficiencia cardíaca. No son criterios diagnósticos. Esto no me da el diagnóstico de falla cardíaca, solo orienta la posibilidad de que el paciente puede presentar la patología. Muy bien. Ya habíamos visto una forma de clasificación que era la falla cardíaca del lado derecho y la falla cardíaca del lado izquierdo, ¿no es cierto? A ver. Hablemos de lo que es agudo y de lo que es crónico. Vamos a hablar de alteraciones agudas de falla cardíaca, aquellas que van a tener poco tiempo de evolución y van a tener un mayor compromiso en el paciente de forma rápida. Por ejemplo, un edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón es un estado patológico que no da mucho tiempo para actuar y compensar al paciente. Es, como su nombre indica, la congestión muy rápida del parénquima pulmonar, ¿ya? Y añadido a esto, un proceso inflamatorio a nivel de la vía respiratoria que aumenta la cantidad de secreciones. Entonces, no es solamente que el parénquima está congestivo, está congestionado, está lleno de agua, no, sino que el proceso inflamatorio también condiciona a que haya secreciones en la vía respiratoria. Eso hace imposible que el paciente pueda respirar adecuadamente. Y empieza a darse el reflejo de la tos. La tos, al que eliminar esa obstrucción en la vía respiratoria, se hace mucho más exigente y más exigente y más exigente. Produce eso, se producen laceraciones a nivel de la vía respiratoria, a nivel superior también, y el paciente empieza a caer en tisis, ¿no? El shock cardiogénico, o sea, cuando hablamos de shock, hablamos de un estadio de falla cardíaca brutal. Ese paciente ha hecho o fibrilación ventricular o ha hecho un trastorno en el ritmo maligno que ya no permite o eso, o ha habido un infarto masivo o una situación que ha determinado una falla cardíaca rápida de instalación hiper rápida y que no da mucho tiempo a actuar. Generalmente estos pacientes, cuando llegan a salir y estabilizarse, tienen un mal pronóstico. Insuficiencia cardíaca aguda hipertensiva. En aquellos pacientes que son hipertensos, lo que les acababa de comentar hace un rato, puede que la hipertensión arterial haga o produzca un maltrato larvado, un maltrato un poco más prolongado en tiempo a nivel cardíaco, pero pueden haber algunos pacientes que esas alteraciones no las toleren adecuadamente y que sean mucho más sensibles a los cambios. Eso va a producir una falla cardíaca de tipo agudo en pacientes que son hipertensos. En cambio, cuando hablamos de una falla cardíaca crónica, hablamos de una falla cardíaca que tiene momentos de evolución, que tiene estadios en su evolución, ¿no es cierto? Entonces, estos cuatro, si ustedes más o menos hacen una comparación con lo que son las escalas funcionales del Disney, tienen mucha similitud. El estadio A, aquel en el cual no encuentro daño estructural o alteración funcional, o sea, lo evalúo al paciente, ¿ya? Y no presenta, al menos a la primera evaluación, un daño estructural importante en el ecocardio. O él no me manifiesta que haya algún tipo de signo o sintomatología que limite su capacidad funcional. A pesar de que puede estar entrando a una falla, no tiene manifestaciones en el estadio A. El B, ya hay una alteración estructural. Yo lo evalúo con el ecocardio y encuentro problema valvular o problemas en la kinesia de la pared muscular, akinesias o hipokinesias. ¿A qué se refiere kinesia? La capacidad contráctil del corazón, evaluada en imagen. Cuando yo evalúo con un ecocardiograma al corazón y estoy observando la contracción muscular, estoy evaluando la kinesia. Kinesia es capacidad de movimiento. Akinesia es cuando yo encuentro una porción de ese miocardio que no se mueve, ni en contracción ni en relajación. Y cuando hablo de hipokinesia, hablo de un movimiento limitado, disminuido en su intensidad, ya sea en relajación o en contracción. En el estadio C ya hay un cuadro sintomático asociado a este daño estructural. Si bien en el estadio B solamente se evidenciaba el daño estructural, ojo, todavía no funcional,
En el estadio C ya se asocia el cuadro clínico con esta alteración o con este daño estructural. ¿Ya? Y en el estadio D ya el cuadro sintomatológico se encuentra en reposo. El paciente, incluso estando sentado, incluso estando echado, siente falta de aire, se le manifiestan los edemas, está todo congestivo, con todos los eliminados de tensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y la estructura cardíaca está muy comprometida. ¿Okay? Entonces, esa es una forma de determinar cuáles son las diferencias entre lo que es una falla cardíaca aguda de lo que es la crónica. ¿Qué más? A ver. Otra forma de clasificación es la clasificación hemodinámica. Nosotros hablamos de hemodinamia cuando estudiamos movimientos o flujos sanguíneos, arteriales o venosos, fundamentalmente arteriales. Entonces, cuando nosotros hablamos de fracción de eyección, hablamos de esa cantidad de sangre que es capaz de eyectar el ventrículo izquierdo a través de un anillo, que es la válvula aórtica, en una unidad de tiempo. Eso representado en porcentaje. Entonces, desde el punto de vista hemodinámico, yo puedo presentar o puedo catalogar a la falla cardíaca de tres maneras. Una, que es la falla cardíaca con fracción de eyección preservada o conservada, que es aquella que tiene más del 50%. Otra, que es la fracción de eyección de rango medio o moderadamente conservada, que es aquella que va de 40 a 49%. Y aquella que es la fracción de eyección reducida, la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, que va en un porcentaje de 39 a menos. Entonces, esta determinación de falla cardíaca solamente se realiza mediante un ecocardiograma. No hay otra forma de evaluar la fracción de eyección. ¿Y para qué me sirve la fracción de eyección? Puede que mi paciente tenga un cuadro clínico muy aparatoso. Puede que mi paciente tenga mucho tiempo de falla cardíaca. Pero si yo le hago el ecocardio y encuentro una fracción de eyección del 52%, significa que ese ventrículo izquierdo está funcionando casi dentro de lo adecuado. Esta fracción de eyección tiene un pronóstico de vida en el paciente. A mejor o a mayor fracción de eyección, un mejor pronóstico de vida. Por ende, hay menos posibilidades de hospitalizaciones posteriores, hay menos posibilidades de descompensaciones posteriores en el paciente, etcétera, etcétera. Entonces hay una mejor calidad de vida. Por ejemplo, versus encontrar un paciente que tiene una fracción de eyección del 25%, un daño cardíaco brutal. Ese paciente, posibilidades de sobrevida a los 5 años de un 10 a 15%, si es lo menos. Una calidad de vida pésima, ingresos y reingresos porque fácilmente se descompensa, fácilmente el paciente desmejora a pesar del manejo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si bien esta fracción de eyección me da el pronóstico en este tipo de pacientes, han habido avances en lo que es manejo de la falla cardíaca. El algoritmo típico que se tenía para manejar falla cardíaca ha mejorado o se ha modificado en los últimos 3 años. Y bueno, esto es solamente como cultura general médica, no es parte del curso, lo van a hacer en medicina interna. Pero se ha determinado que el pronóstico de sobrevida mejora cuando al paciente se le añade al tratamiento inhibidores de la SGLT2 antidiabéticos. En alguna oportunidad, cuando se estuvo estudiando a los pacientes con diabetes y la repercusión en la sobrevida con el uso de los ISGLT2, ¿ahora están haciendo semioendocrino o no? No. ¿Qué semio es semio? ¿Hacen semiocardio? ¿Hacen semioneuro? Resti, ya. ¿Cuatro nada más? ¿Es en serio? Mucha. Ya, entonces. Bueno, jamás semioendocrino.
se van a dar cuenta cuando estudian diabetes que los SGLT2 son muy buenos para prolongar la vida. Entonces, la vida de los pacientes que tienen diabetes que está complicada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando han hecho el estudio estos investigadores, lo que han determinado ha sido que, así de forma indistinta, metieron en el grupo de estudio pacientes que eran diabéticos con comorbilidad o diabetes y los diabéticos sin comorbilidad. Esa comorbilidad variable, podían ser no cardiópatas o podían tener más cosas. La cosa es que al darles ISGLT2, la sobrevida en pacientes diabéticos con comorbilidad empezaron a mejorar en su sobrevida. Se complicaban menos, llegaban menos al hospital y tenían una mejor calidad de vida en el tiempo. Entonces dijeron, ¿qué hace la ISGLT2 con nuestros pacientes? Y empezaron a diferenciarlos por patologías. Cardiópatas por un lado, diabéticos puros cardiópatas, diabéticos puros nefrópatas, diabéticos puros de ciencia. Y determinaron que el SGLT2 actuaba fundamentalmente en los pacientes diabéticos que eran cardiópatas y que tenían falla cardíaca. Entonces, nosotros hemos modificado el pronóstico de la sobrevida cuando añadimos ISGLT2 o inhibidores del SGLT2 a pacientes con falla cardíaca con fracción de ejecución reducida. Mejora la sobrevida en estos pacientes. La tasa de supervivencia a los 5 años ya no es de 10 ni de 15, ha mejorado hasta el 35%. Cuando es riguroso el tratamiento, cuando se siguen las indicaciones y cuando hay una modificación en los estilos de vida. ¿Y hace algo con lo que tiene fracción de eyección preservada? Lo de 50 más, sí hace. Obviamente no va a mejorar mucho el espectro de vida porque estos de por sí tienen un buen espectro de sobrevida, pero en esos va a evitar complicaciones posteriores. Alarga mucho más la posibilidad de que un paciente con fracción de eyección conservada haga manifestaciones clínicas catastróficas. Las que se daban a los 10, 15 años, siendo rigurosos en el tiempo, se podían prolongar hasta 20 a 25 años. Entonces, esa es la forma en la cual yo clasifico desde el punto de vista hemodinámico al paciente con falla cardíaca. Fracción de eyección preservada, rango medio y reducido. Muy parecida al cuadro que hemos visto hace un momento, hablando específicamente de lo que es compromiso funcional. La New York Heart ha determinado que estos son los 4 tipos o las 4 clases de pacientes con falla cardíaca, evidenciando principalmente el compromiso funcional. ¿Ok? Acá se habla de ausencia de limitación funcional leve, limitación funcional moderada e incapaz de realizar cualquier tipo de actividad. Esta clasificación de la New York Heart solamente nos habla de capacidad funcional. ¿Ok? Ténganlo en cuenta, porque esto también es otra forma de clasificación de falla cardíaca. Muy bien. Cuando estamos en la emergencia, cambia la situación. Porque no es solamente que viene la descompensación de la falla cardíaca, sino que podría venir asociado a un cuadro isquémico o un cuadro coronario. Entonces, cuando yo estoy frente a un paciente que sufre un infarto de miocardio y está en falla cardíaca, tengo que utilizar la clasificación de Killian. ¿Ok? Entonces, en la clasificación de Killian 1, el paciente, a pesar de que está, o a pesar de que tiene el antecedente de su infarto de miocardio, no tiene signos de insuficiencia cardíaca. En el tipo 2 hay, no son reales, hay un error son rales, o lo que se llama ruidos sobreagregados, catalogados como crepitantes a nivel de bases pulmonares. A nivel del KIM 3, edema agudo de pulmón, ya hay mayor compromiso estructural, el paciente está con una disnea mucho más importante y mucho más comprometida. Y en el 4, shock cardiogénico, lo que le manifestaba. Ese corazón ya como bomba está en lo último. No se tiene mayor posibilidad de hacer algo más con el paciente, o incluso puede llegar a la hipotensión con vasoconstricción periférica. Entonces, la clasificación de Killian solamente se realiza en pacientes que están en la emergencia, con el antecedente de un infarto de miocardio, y determinar si es que tiene o no cortejo sintomático de falla cardíaca.
Este es un análisis netamente clínico de los hallazgos que se tienen en un paciente con insuficiencia cardíaca. Vamos a ver el rectángulo de la parte superior. Tenemos 4 campos en este, ¿no es cierto? El A, B, L y C. Listo. Un doble entrada que tiene que ver con lo que es la perfusión en reposo y lo que es la congestión en reposo. ¿Ok? Listo. ¿Qué significa baja perfusión? Baja perfusión significa que hay una cantidad de sangre, hay un volumen de sangre que está llegando de forma insuficiente a un grupo de, o a un tejido, un grupo de células. ¿Ok? Y la congestión es la presencia de un tercer espacio, de un volumen que está extravasándose, sale del intra al extravascular. Entonces, cuando el paciente está en reposo, ¿ya? Y hay baja perfusión, vamos a encontrar, si es que no hay congestión, que está frío y seco, ¿ya? Y si no tiene baja perfusión, si la perfusión es buena, va a estar tibio y seco. ¿Se entiende? Baja perfusión, no hay un buen flujo. Si no hay un buen flujo, hay frialdad en la piel, por eso que es frío. Y si no hay congestión, está seco. Pero si la perfusión no es baja, o sea, hay un volumen normal circulante hacia los tejidos, va a estar tibio. Pero al no haber congestión, se encuentra seco. Vámonos a otro caso. Va a haber baja perfusión y también va a haber congestión en reposo. Va a estar frío, ¿no es cierto? No va a haber una buena perfusión, va a estar frío. Pero como hay congestión, va a estar húmedo. Mientras que, si va a haber baja perfusión, se mantiene tibio. Claro, si no hay baja perfusión, se mantiene tibio. Y al haber congestión, se mantiene húmedo. Estas son las características del edema cuando yo estoy evaluando a mi paciente con falla cardíaca. Cuando yo hablo de congestión, hablo de un conjunto de hallazgos clínicos que puedo tener en el paciente. La ortopnea es un signo de congestión pulmonar. La presencia de ingurgitación yugular es un signo de congestión hepático indirecto. Vamos a encontrar ascitis también, los edemas y crépitos, que son ya manifestaciones a nivel de tracto respiratorio. ¿Y qué cosa es lo que me indica una baja perfusión? La hiponatremia. Claro, el agua se va con el sodio y va a producir hiponatremia, ¿no es cierto? Las extremidades que son frías, un signo de baja perfusión. Si estoy perfundiendo mal, si no hay un volumen circulante adecuado, ¿quién sufre primero? El riñón. Va a haber disfunción o daño o injuria renal. Y va a haber hipotensión también. Claro, si hay una baja perfusión, tiene que haber hipotensión, ¿no es cierto? Acá se va a dar la activación como efecto compensador de los inhibidores de la ECA. ¿No? Entonces, eso es importante que lo sepamos como características del cuadro clínico en lo que son los edemas. ¿Qué más? Muy bien. ¿Cómo se entiende la falla cardíaca? ¿Cómo es que se produce la falla cardíaca? Hay que tomar en cuenta siempre que el corazoncito lo pueden afectar múltiples tipos de patologías, ¿ok? Pueden haber alteraciones propias a nivel de miocardio, las miocardiopatías. Pueden haber cuadros isquémicos, los infartos, ¿no? Puede alterarse el aparato valvular de cualquiera de sus válvulas, las valvulopatías. Puede haber un cuadro no relacionado directamente al corazón, pero sí tiene que ver con los vasos periféricos, arterias fundamentalmente, hipertensión arterial, entre otros. Todos estos factores van a afectar de una u otra forma al corazón. Pero ¿qué es lo que afecta en el corazón? Afectan la precarga, o sea, todo lo que llega al corazón, ¿no es cierto? Afectan la postcarga, todo lo que sale del corazón, ¿no es cierto? Dependiendo del cambio estructural que haya, pueden afectar
la capacidad contráctil, disminuyéndola, ¿no es cierto? Y lo más importante y catastrófico desde el punto de vista estructural, la remodelación ventricular. Cuando el ventrículo o cuando el corazón empieza a remodelar, ya no hay nada que hacer. Ese corazón es inservible, ¿ya? Y este es un objetivo importante al momento de que nosotros identificamos un paciente con falla cardíaca e iniciemos su tratamiento. Evitar que remodele más de lo que ya remodeló ese corazón. Entonces, cuando se afecta de esta forma al corazón y se va a alterar por una o por otra circunstancia su función de bomba, disminuye el gasto cardíaco, obviamente, ¿no es cierto? Es una consecuencia comprensible. Y si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué es lo que encuentra? Primero, hipovolemia, es lo primero que voy a encontrar. Al haber poco volumen que va a ser circulante, va a haber hipovolemia. ¿Va a haber dificultad respiratoria? Por supuesto que sí. Pero esa dificultad respiratoria va a estar a expensas de una sobrecarga en volumen a nivel del lecho vascular pulmonar. No, va a ser expensas primero a una hipoxemia. Al haber hipovolemia, va a haber un volumen reducido de sangre circulante y por ende un volumen reducido de circulantes globos. Entonces se cae. La dificultad respiratoria viene acompañada de eso. Diaforesis, el momento en el cual el paciente se esfuerza por respirar, se esfuerza por hacer más intercambio gaseoso, llega a estar diaforético. Se alteran las presiones, se manifiestan edemas e incluso empieza a haber pérdida de volumen por la micción. Entonces, con todo esto, ya tengo el derecho a pensar que mi paciente está entrando en falla cardíaca. Acá ya entra a jugar lo que yo ya he aprendido de mi falla cardíaca del lado derecho y mi falla cardíaca del lado izquierdo. Entonces, con todo este grupo de manifestaciones, voy a tener inicialmente mecanismos compensatorios que van a querer solucionar esta situación. Podemos hablar de simpático, podemos hablar de factores hormonales, factores hemodinámicos que van a querer compensar, pero que si no se le da un manejo adecuado a esta falla cardíaca, la historia de la enfermedad continúa y vamos a caer en una falla cardíaca crónica. Esta es la fisiopatología de una insuficiencia cardíaca crónica. ¿Qué pasa en la aguda? En la aguda no se da todo esto. En la aguda el daño es catastrófico. Pongamos un cuadro isquémico nada más, un infarto de miocardio que sea maligno, que se agarre, qué sé yo, la circunfleja, o que se agarre la coronaria anterior, que sea un territorio importante. Al haber un territorio importante comprometido, infartado, ¿qué le vamos a dar tiempo de que el paciente se sienta que pasaron las circunflejas? Ese corazón deja de funcionar, está condenado a dejar de funcionar en cualquier momento. Entonces, lo que se tiene que hacer para manejar una falla cardíaca aguda es identificar la causa. Y si identifico la causa y, por ejemplo, determino que es algo coronario, que es algo isquémico, tengo que revascularizarlo como sea. Ahí viene, pues, lo que es el alteplase y lo que son los protocolos de trombolisis, etcétera, 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 etcétera. Con las complicaciones que eso puede traer también. Pero se tiene que valorar en ese momento riesgo-beneficio. Muy bien, entonces, eso es fisiopatología. ¿Se entendió? ¿Sí? Y por último, diagnóstico. ¿Qué es lo que utilizo yo para hacer diagnóstico de falla cardíaca? A ver. Para hacer diagnóstico de falla cardíaca, lo mismo que en otras patologías, voy a utilizar fundamentalmente tres situaciones. Primero, lo que tengo más a la mano, lo que me resulta más rápido de manejar, un EKG, una radiografía de tórax y un ecocardio. ¿Ok? Listo. Ojo. Son formas de hacer diagnóstico, pero no estoy hablando todavía del gol estándar. Eso es otra cosa. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo puedo encontrar, por ejemplo, ¿no? A nivel del EKG? A nivel del EKG puedo encontrar ondas Q-patológicas. O sea, si yo estoy sospechando que el paciente entra de un fallo por un cuadro isquémico, tengo que buscar signos de isquemia. Y un signo de isquemia es la presencia de estas ondas Q-patológicas. ¿Ok? Puedo encontrar también signos de sobrecarga e hipertrofia, obviamente, ¿no es cierto? Habíamos mencionado que si por ejemplo hay una valvulopatía, ya, pongamos una valvulopatía aórtica, ya, hablemos de una insuficiencia aórtica en todo caso, podemos hablar de una sobrecarga de volumen inicialmente en el ventrículo izquierdo.
Entonces, esa sobrecarga de volumen va a traer una compensación, que es aumento en la fuerza contráctil del corazón. Eso va a ocasionar hipertrofia a nivel de esa cavidad. ¿Podré encontrar eso? Sí, como componentes S muy profundos a nivel de las precordiales. ¿Ya? Como hallazgos fundamentales en el EKG. A ver. ¿Dónde está nuestro EKG? Ahí está. Componentes S bien profundos a nivel de las precordiales. Sobrecargas de presa. Ok, a nivel de los ventículos. Menos ese ventículo izquierdo. Ya. ¿Qué más voy a utilizar? Mi radiografía de tórax. Ok. Si estoy pensando que hay una falla cardíaca, tengo que ponerme en el caso de que mi paciente esté en miocardiopatía dilatada o esté haciendo miocardiopatía hipertrófica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Primero, un crecimiento a nivel de la silueta cardíaca. Aumenta la dimensión en las cavidades. Fundamentalmente acá, lo que puedo ver, ventrículo izquierdo. Algo de crecimiento en las cavidades derechas, un poco. ¿Ya? Característico, cefalización de la vasculatura. Les había mencionado, la vasculatura a nivel radiológico normalmente es de esos inferiores, ¿no? De repente hasta la mitad inferior de los campos pulmonares, pero cuando yo encuentro cefalización de la vasculatura, puedo hablar de hipertensión pulmonar o incluso congestión pulmonar. Entonces, con el índice cardiológico también va a estar comprometido, va a haber un aumento en la silueta cardíaca, va a haber un pronunciamiento del cono de la pulmonar, el botón aórtico casi no se va a evidenciar. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, un manejo radiológico, son las líneas B de Carpi, ¿no es cierto?, que se van a presentar perpendiculares a la pared. Esta de acá, vamos a hacer la punta de la cabeza de la flecha. ¿Ya? Vamos a ver también otros por acá, un poco más pequeños. Entonces, ese compromiso va a ser importante. Incluso en algunos casos se puede encontrar desviación de la tráquea, dependiendo del crecimiento de las cavidades, ya sea a la derecha o sea a la izquierda. Pero en general, ese puede ser el grupo de hallazgos que podemos encontrar nosotros en un paciente con falla cardíaca. Ya, a modo de adelanto. ¿Qué llamamos gol estándar nosotros al momento de utilizar métodos diagnósticos? Vamos a llamar gol estándar a todo aquel tipo de examen auxiliar que nos permita fehacientemente llegar al diagnóstico de tal o cual patología, que tiene la mayor sensibilidad y la mayor especificidad para hacer el diagnóstico de esta patología. ¿Ok? Según la guía de práctica clínica, nosotros tenemos que utilizar como gol estándar los péptidos natriuréticos. Eso es lo que dicen los españoles. Eso es lo que dicen los europeos. Una vez que yo tengo parámetros laboratoriales compatibles con falla cardíaca de estos péptidos natriuréticos, recién utilizo el ecocardio. ¿Y con qué fin yo utilizo el ecocardio si está diagnosticada la falla cardíaca? Necesito el ecocardio para determinar cuál es la tensión estructural que está condicionando esta falla cardíaca. Tengo que verlo. ¿Ok? ¿Qué pasa en Sudamérica? ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en Cusco? Los péptidos natriuréticos no son un laboratorio que se pueda acceder fácilmente, no es como un hemograma, no es como troponina, no es. Entonces, para nosotros, la forma de hacer diagnóstico como gol estándar es el ecocardiograma. ¿Ok? Pero nosotros no podemos dejarnos llevar solamente por lo que necesitamos acá o por lo que nuestro entorno nos indica. Si a nosotros nos llega una pregunta en el ENAM, en el examen del internado, en el examen de residentado, y nos piden el gol estándar para el diagnóstico de falla cardíaca, péptido auricular tipo B. ¿Ok? Con eso, bueno, entonces yo tengo que estar seguro de eso. En la práctica, es un espeso que pregunta cuál es el gol estándar de la
del diagnóstico de falla cardíaca, no pueden decir ecocardio. Tienen que decir, auricular. ¿Ok? Bien. Entonces, para esta presentación, San Marcos había determinado que su gol estándar era el ecocardio. Esta es una presentación de reciente de San Marcos. Y dijeron que para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca era importante el ecocardio, que no se cuenta pues, con los vertidos a discreción, ¿cierto? Y mediante el ecocardio nosotros podemos evidenciar muchas cosas. Podemos evidenciar grosores de la parte muscular, podemos encontrar alteraciones a nivel de la función valvular, podemos encontrar incluso alteraciones congénitas, perforaciones a nivel de las paredes interauriculares, interventriculares, etc. ¿No es cierto? Entonces, viéndolo, recién nosotros diagnosticamos el agente causal de la falla cardíaca, pero no estamos diagnosticando la falla cardíaca en sí, solamente su agente causal. ¿Ok? Entonces, para eso es lo que nos sirve la ecocardio, determinar grosores, determinar flujo, determinar presencia de alteraciones en el ritmo, las quineses que les acabo de comentar hace un momento, presencia de alteraciones a nivel de las válvulas, etcétera, etcétera, incluso alteraciones de flujos. ¿Se acuerdan lo que he mencionado la última vez? Cuando el flujo va en un solo sentido, desde el transductor, cuando se aleja y se acerca, eso también nos permite ver. Entonces, teniendo esa gama de hallazgos, nosotros podemos determinar cuál es el agente causal, o bueno, al menos cuál es la estructura alterada que se tiene en ese corazón, y ya está, pues, en falla cardíaca. Entonces, eso es lo importante. Y esto es con lo que quiero que se quede como diagnóstico de falla cardíaca. Primero, tengo que hacer una buena evaluación de mi paciente. No me sirve nada si no tengo una buena historia clínica, bien redactada, bien detallada, con un examen físico que sea lo más detallado posible. Sus antecedentes, uso de fármacos previos, etcétera, etcétera, etcétera. El examen físico, todo lo que encontremos en el examen físico, orientado siempre a nuestro diagnóstico. Y, como parte del protocolo, un EKG, para que nos ayude a determinar cómo está la función eléctrica en ese corazoncito. Entonces, luego de eso, si yo encuentro que alguno de estos es sugerente de falla cardíaca, péptido natriurético. Y si de repente el péptido natriurético no es concluyente, si el péptido natriurético no está en los parámetros que estoy necesitando yo para el diagnóstico de falla cardíaca, recurro al ecocardio para que me dé los parámetros en cuanto a las alteraciones estructurales para determinar si estamos o no en falla. Entonces, una vez que se confirma con el ecocardiograma, procedemos a manejar al paciente. Pero por favor, de esto no se olvide. ¿Qué más? Allá. Muy bien. Estos son rangos laboratoriales de hallazgo de lo que son los péptidos natriuréticos tipo B. ¿Ok? Vamos a encontrar parámetros que de repente nos hacen sospechar que no es el diagnóstico y que tenemos que buscar otras posibles patologías que el paciente esté cursando. Mientras que van a haber valores, por ejemplo, así acá, cuando tenemos más de 2000 nanogramos por litro, en los cuales ya no necesito tener mayor evaluación y tengo que llevarlo rápidamente a un manejo, a un estudio más detallado, incluido su ecocardio, confirmando la falla cardíaca y determinando cuál es la patología o cuál es el hallazgo estructural que voy a tener ahí para compensarlo. Tomar en cuenta esto, porque los resultados, estos parámetros del laboratorio, son importantes que lo tengan en cuenta, porque también son diagnósticos. Pongamos, no sé, qué sé yo, en el caso clínico que puede venir en el examen, se les puede poner, ¿no?, paciente con todo lo que se necesita, y qué sé yo, de repente el ProBNP vino a terminal en valores de 500. ¿Ya? Entonces, ustedes no podrían determinar que se descarte el diagnóstico. Si está con 500, está ya en este parámetro y tendría que ampliarle los estudios, no se descarta. Pero si dentro de las alternativas aparece
Descarto yo una falla cardíaca que ustedes alegremente ponen, sí lo descarto, porque sabe con 500, si no está, tiene que ser menor de 400, no hagamos poquito, para que yo descarte la presencia de una falla cardíaca utilizando el percibo. Ok, tómenlo en cuenta. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre falla cardíaca? Es simple, ¿sí o no? Solo que está para leer. Hay harto para preguntar para la siguiente. Lo divide también. Entonces, recuerda que conceptos clave, precisos, los ponen a la mano. Ya está. Por eso, algo que no haya quedado claro. Y ese La fe con toda la fe. A ver, sí. Sí, está en el grado todavía. Eso, es que el anterior grado,